Bueno, cuando vamos a abrir ahora la carta de Efesios, es importante entender un poquito qué era Efesios, qué ciudad era, cuándo se escribió, por qué se escribió, ¿sí? Así que yo voy a hacer una muy breve introducción, ¿sí? Esta carta comienza diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, el que la escribió en principio el apóstol Pablo. En los últimos tiempos hay algunos que creen que puede haber sido un sucesor de Pablo en el siglo I. Mayormente se acepta que es una carta escrita por Pablo, y se cree que es una carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. También en los últimos tiempos se cree que podría haber sido una carta más circular para toda la iglesia de Asia, y que se iba completando si era para Éfeso, si era para la Odisea o para alguna otra iglesia, ¿sí? Estos son datos que no cambian en el fondo, porque si era para Efesios, para la iglesia de Éfeso, o era para la iglesia de las iglesias de Asia, no cambia mucho, la realidad es la misma. Éfeso era una ciudad muy importante, era la capital de Asia Menor, era una ciudad extremadamente rica, multicultural. Allí habitaban griegos, romanos, judíos, orientales. Así que era bastante cosmopolita, y era una ciudad también muy espiritual. No necesariamente buena, pero era muy espiritual. Si ustedes se acuerdan de haber leído el libro de los Hechos, ahí se cuentan algunos sucesos que pasaron en Éfeso. Cuando se habla del alboroto en Éfeso, es porque Pablo había estado ahí y había perjudicado un poco el negocio que había con la diosa Diana. La diosa Artemisa o Diana de los Efesios tenía un templo majestuoso. Llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo por la majestuosidad que tenía ese templo. Y había, como ese templo, otros. Así que la ciudad era una ciudad donde había mucha vida espiritual. En el libro de Hechos se cuenta que muchos que creían en Cristo iban y quemaban los libros de magia, ¿sí? Así que el contexto para entender un poquito lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy es un poco esto: entender que había una ciudad muy importante, de mucha riqueza, con mucha desigualdad también social, como pasa en todas las ciudades, pero que era una ciudad también muy espiritual, ¿sí? Una ciudad muy importante. Tenía un puerto donde transitaba casi toda la mercancía de Oriente a Occidente. Por eso Pablo va a hablar de las riquezas, va a hablar de... Hoy leyó Olga acerca al final de la carta, cuando empieza a hablar de huestes espirituales, de maldad. Bueno, tiene que ver con este contexto, ¿sí? No era algo desconocido para la gente que vivía en Éfeso, ¿sí? Así que bueno, si no leíste la carta a los Efesios o no la tenés presente, te animo a que la vayas leyendo en esta semana y que la agregues a tu lectura diaria, ¿sí? Hoy le comentábamos a los chicos que nosotros este año, como familia, con mi hijo que está en Rosario, que está acá en Buenos Aires, y mi hijo que está en Chaco con la esposa, comenzamos un plan de lectura de la Biblia juntos. Porque vieron cuando uno empieza un plan de lectura, ¿cuántos han leído la Biblia en un año? ¿Cuántos no han fracasado en el intento? Han empezado a leer la Biblia en un año y no han terminado. Son más los que hemos fracasado que los que hemos llegado, ¿sí? Bueno, a veces buscarte compañero, es como cuando yo no fui nunca, pero dicen que para ir al gimnasio, cuando uno no tiene mucho ganas, es mejor ir con alguien, porque ese otro parece te anima a vos cuando no tenés ganas de ir. Bueno, en esto pasa algo parecido. Nosotros como familia dijimos, vamos a hacer una lectura conjunta, a ver si llegamos entre todos. Así que, si no estás acostumbrado a leer la Biblia todos los días, a lo mejor te pones de acuerdo con alguien y decís, bueno, vamos a leer Efesios juntos. Por ahí los matrimonios, entre comillas, debería ser más sencillo, no siempre pasa. Pero bueno, te animo a que leas la carta a los Efesios, ¿sí? Y si podés estudiar un poquito y indagar un poquito, va a ser mucho más rico cada vez que podamos leer la palabra juntos acá. No me he propuesto compartir la carta a los Efesios por bloques como lo tenemos nosotros.
¿Vieron que la Biblia va teniendo titulitos? Bueno, eso en el original no existía, se fueron poniendo con el paso del tiempo, lo mismo que los versículos. No me he propuesto tomar por bloque así para predicar. Dios puso en mi corazón intentar desmenuzar lo máximo posible la palabra e ir analizando y descubriendo toda la riqueza que puede haber en la palabra. Y cuando sea el momento, cortaremos y seguiremos el domingo siguiente. ¿Ok? Abrimos ahí en Efesios. Los que acostumbran, ustedes me han visto los miércoles que yo muchas veces uso la palabra, leo la palabra desde el celular. Así que no tengo un conflicto con eso. Creo que está bueno tener la palabra papel. Creo que hay una riqueza ahí. Así que si tenés tu Biblia en papel, te animo a que la traigas. ¿Sí? Y si no, la podés ver en el celu. Efesios, capítulo 1. Comienza Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Y acá hacemos nuestro primer alto. Pablo, cuando vimos Filipenses, hizo lo mismo. Él se presenta. Él dice quién es y se presenta. Él dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está marcando una autoridad, no está escribiendo cualquiera. Dice, yo soy apóstol. Y lo que yo voy a escribir ahora, lo que ustedes van a leer, lo está diciendo un apóstol. En este tiempo, la autoridad apostólica era muy fuerte. Quien tenía la autoridad dentro de la iglesia eran los apóstoles. Entonces Pablo dice, yo estoy hablando como apóstol, no soy una opinión más. Y soy apóstol por la voluntad de Dios. No me elegí yo, no me puse yo acá, es Dios quien me dio este rango, esta autoridad de apóstol. Dios me escogió para ser apóstol. Entonces, todo lo que viene atrás lo está diciendo alguien con la autoridad delegada por Dios. No porque Pablo sea más importante que los demás, Pablo lo tenía re clara, cuando él habla de sí mismo dice yo, el mayor pecador de todos. Él no se creía más que los demás, pero tenía perfectamente claro que en él había sido delegada una autoridad diferente. Todos nosotros acá valemos exactamente lo mismo delante de Dios. ¿Sí? Lo saben, ¿no? El pastor no vale más que nadie. Los diáconos no valen más que nadie. Ningún líder vale más que otro. Dios pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. Pero sí tenemos autoridades delegadas diferentes. Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar y nos irá poniendo en lugares diferentes a medida que Él quiera para poder llevar adelante el ministerio. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Están los apóstoles y hay un problema en la iglesia que iba creciendo. Las mujeres de la parte griega que se iba convirtiendo se sentían que no la estaban atendiendo como correspondía en el reparto de la comida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Y se quejan, que la están descuidando y favoreciendo a las viudas judías. Entonces los apóstoles, ¿qué hacen? Llaman al pueblo y le dicen, la frase que usa Reina Valera 60 dice, no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración y nos dediquemos a servir las mesas. ¿Se acuerdan? Esa palabra justo no habla de justicia, sino de prudente, no es lo mejor, no es beneficioso esto. ¿Sí? No está diciendo, no, yo tengo la chapa que tengo, no es justo que yo haga tal. No es la idea, sino que no es lo mejor que nosotros dediquemos tiempo a servir la mesa. Entonces le dice, elijan 7 varones de ustedes, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y que ellos sirvan las mesas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los apóstoles se pudieran dedicar a la enseñanza y la predicación de la palabra y a la oración. ¿Por qué eran más importantes? No, simplemente porque tienen otra autoridad delegada. ¿Sí? Pablo se para acá, adelante de los Efesios, cuando le escribe, le dice, yo, apóstol por la voluntad de Dios. Y planta bandera, dice desde dónde va a estar hablando. Y dice así, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles, dice, ¿no es cierto? En Reina Valera 60. Esta palabra santo es apartado, ¿sí? Elegido.
no en el concepto santo que tenemos hoy, que cada tanto el Papa beatifica a alguien y lo convierte en santo. Esta palabra santo es a los que han sido escogidos por Dios y fieles. ¿Se puede ser santo y no fiel? Alguien dijo que no. Todos los que estamos acá, que hemos aceptado Cristo en nuestro corazón, somos santos en este concepto. ¿Sí? Todos hemos sido escogidos por Dios, elegidos por Él. En el pasaje ahora lo vamos a ver. ¿Siempre hemos sido fieles o le hemos sido infiel a Dios alguna vez? Yo creo que se puede ser santo en este concepto y ser infiel. Lo que no quiere decir que uno pierda la condición de haber sido escogido. ¿Sí? Pablo está diciendo, les estoy escribiendo esta carta a aquellos que han sido escogidos por Dios y que quieren vivir la vida que Dios les ha dado. ¿Sí? No está hablando de una ausencia de pecado, le está hablando de una decisión de querer vivir la vida para la cual Dios te escogió. Le está diciendo, a ellos le va a escribir. ¿Sí? Y el saludo del versículo 2 es el mismo saludo que Pablo pone en Romanos, es un saludo como más clásico, ¿sí? No hay algo especial en ese saludo para los hermanos de Efesios. El versículo 3 al 14 es una oración de bendición que en tu Biblia y en la mía van a tener varias oraciones. Según la traducción va a tener 6, 7, 5 oraciones. En el original esta es una sola oración, de punta a punta. Del 3 al 14 es solo una oración muy larga, es donde Pablo bendice a Dios Padre por todos los beneficios en Cristo. ¿Sí? Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si nosotros leemos y pasamos, nos vamos a quedar con alguna idea de alguna cosita. Una forma de, hoy hablamos con los chicos de cómo estudiar la palabra. Una forma muy sencilla de estudiar la palabra es preguntarle cosas al texto. ¿Quién, cuándo, dónde, para qué, por qué? ¿Sí? Si vos le preguntás al texto esas cosas, van a aparecer respuestas ahí. En este versículo, Pablo dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre, la bendición, el agradecimiento es para el Padre de nuestro Señor Jesús, quien nos ha bendecido con toda bendición. Toda la bendición que Dios tiene para vos ya ha sido dada. Dice el texto, damos gloria a Dios, damos alabanza a Dios, bendecimos a Dios, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya hemos sido bendecidos con toda la bendición. Puedo decir, pero no tengo bendiciones futuras para recibir de parte de Dios. Sí, ya está, ya están. Dios ya te ha bendecido a vos como hijos, como escogido de Dios. ¿Con qué bendiciones? Con todas las bendiciones espirituales. Esta idea de bendición espiritual no, incluye o abarca las bendiciones materiales, pero tienen que ver con el fin del que fuimos llamados. No tiene que ver con el ser prosperado por ser prosperado. Puede incluir la bendición material, pero la idea es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual que tiene que ver con nuestra vida eterna. Todo lo que necesitamos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, Dios ya nos lo dio. Hemos sido bendecidos con toda la bendición espiritual. ¿En dónde? Por eso le digo de hacerle preguntas al texto. En los lugares celestiales. Esto habla de eternidad, ¿sí? Es Dios lo hizo, lo decretó, te dio la bendición desde su reino. ¿En quién? En Cristo Jesús. Toda la bendición que Dios tiene para tu vida es en Cristo Jesús. Todo lo que vos busques como bendición de parte de Dios, buscalo en Cristo. Si vas a buscar un trabajo, buscalo en Cristo, porque la bendición, toda la bendición de Dios para tu vida está en Cristo.
Si vas a buscar pareja, los que están solteros, los que están casados no, los que están solteros, busquen pareja en Cristo. Si vas a seguir una carrera, busca tu carrera en Cristo. Si vas a buscar una relación, busca esa relación en Cristo. Porque toda la bendición que Dios tiene para tu vida está en Cristo. Todo lo que busques fuera de Cristo no va a ser de bendición, dicho de otra manera. ¿Se entiende? Toda la bendición que Dios te ha dado es en Cristo. Si te vas a llevar algo de lo que hablemos en esta mañana, mi deseo es que esto quede grabado en tu corazón. Todo lo que busques fuera de Cristo no va a ser de bendición para tu vida. Porque toda la bendición que Dios tiene para tu vida es en Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo el versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo. Van a ver que en este párrafo, en Cristo, en Él, en el amado, aparece un montón de veces. Parece casi redundante. Pero Pablo quiere que estén seguros los hermanos de Éfeso y nosotros de que todos los beneficios que tenemos son en Cristo. ¿Sí? Versículo 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo. Lo hemos dicho varias veces, pero espero no cansarme nunca de decirlo. Él nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Él nos vino a buscar a nosotros. Nosotros tenemos una forma de decir algunas cosas donde parece que tenemos cierta participación. ¿Nosotros qué decimos? Esto ya lo dije alguna vez. Cuando hacemos un llamado, deja entrar a Dios en tu corazón. Entonces ahí hay una participación nuestra, que hay como una elección mía. Bueno, sí, ok, te dejo venir. La Biblia nos enseña que el que nos escogió es Cristo Jesús. Es Dios en Cristo. ¿Sí? Él te escogió. Él te escogió. Dice, no me eligieron vosotros a mí, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Sí? Este pasaje es exactamente lo mismo. Porque Dios nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió el Señor? Antes que creara cualquier cosa, Dios ya te había escogido. Es medio difícil de entender, ¿no? Antes que papá, mamá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, cualquiera de tu genealogía haya nacido, Dios ya te había escogido. Antes que Él haya creado el mundo, Dios ya te había escogido. Nosotros tenemos una mente finita que nos cuesta entender el concepto de eternidad, pero dice la palabra que Dios te había escogido desde antes de la fundación del mundo. No sé cómo te hace sentir, pero si lo pensás un segundo y te entra un rayito de luz del Espíritu, te va a volar la cabeza. Que Dios te haya escogido a vos antes que haya creado cualquier otra cosa de todo lo que existe. Pensó en vos y te escogió a vos. Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Sí? Preguntas. ¿Para qué te escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Para qué te salvó Dios? Para ser santo y sin mancha. Para eso te salvó. Santo en el mismo concepto del versículo 1, es la misma palabra, de apartado, de escogido, ¿sí? Dios te salvó para apartarte para Él y para que seas sin mancha. Otra vez, acá no está el concepto de ausencia de pecado, sino el concepto de querer vivir la vida que Dios te llamó a vivir. ¿Sí? Dios te llamó para ser santo, para ser escogido, para ser apartado y para ser alguien que vive de acuerdo a ese llamamiento, sin mancha. Cuando todos nosotros pecamos, ¿sí? Aplicar este texto a nuestra vida diaria, por ahí se nos puede hacer un poquito complicado, porque uno sabe que tiene pecado. Ahora, esto de estar en Cristo es como Dios nos ve. ¿En quién nos ve? En Cristo. Dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces, delante de Dios, en Cristo, somos santos y sin mancha. Cuando Dios te mira en Cristo, te ve a través de la sangre de Cristo y te ve santo y sin mancha. No tiene que ver con tu conducta diaria, sí tiene que ver con lo que Dios hizo en tu vida.
¿sí? Entonces, cuando vos te mirás, ¿en qué espejo te mirás? ¿En el tuyo o en el de Cristo? La mayoría de nosotros tenemos problemas con nosotros mismos porque sabemos que no somos dignos de Cristo y de su amor. Y cuando algunos de nosotros nos dicen que somos santos y sin mancha, algunos de nosotros nos podemos sentir incómodos porque sabemos que no lo somos. No voy a pedir que nadie levante la mano en esta ocasión, ¿sí? Pero nos pasa. Alguna vez hablamos de que todos hemos fallado, seguramente, o hemos traicionado a alguien, hemos lastimado a alguien, ¿cierto? Bueno, hay cosas que han quedado en nuestra vida que no han sido restauradas. Relaciones que no han sido restauradas. Que nos dañaron o que nosotros dañamos. Cuando esos recuerdos vienen a nuestra mente, es imposible que nosotros nos sintamos limpios, porque sabemos que eso está, que hicimos daño a alguien, que lastimamos a alguien, y que eso no está reparado. Si nos miramos con ese cristal, con esos anteojos, nunca vamos a poder leer este texto y aplicarlo a nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que la palabra nos enseña, mirarnos en Cristo. Es en Cristo que vos, mi hermano, sos santo y sin mancha. Es por lo que Él hizo, no por lo que vos hiciste. Es por su acto redentor, no por tu buena conducta, ni siquiera por tu arrepentimiento. Jesús es el medio y la razón de ser de tu salvación. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, y después dice, yo soy el camino. Bueno, o sos la puerta o sos el camino, ponete de acuerdo. Son las dos cosas. Sí, las dos cosas. Él es el sacrificio y es el camino, el puente al Padre. ¿Sí? Todo lo que somos en Cristo. Todo lo que recibimos de parte de Dios, la recibimos en Cristo. Tu posición es en Cristo. Ahora vamos a ver algo de eso. Santos y sin mancha, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién? Delante de Él. ¿No delante de la gente? La mayoría de la gente se preocupa por ser y parecer delante de los demás, de cuidar las apariencias. En la vida de iglesia, de ser santos delante de los demás. De que la gente diga, mira qué buen cristiano, mira qué buena hija de Dios. Pareciera como que ponemos más énfasis en tratar de parecer lo que deberíamos ser delante de los demás que delante de Dios. Cuando nos llenamos la boca diciendo que yo soy santo, yo vivo en santidad, bueno, a esa gente abrí el ojo. Si alguien dice demasiado que vive en santidad, desconfíale un poco. Porque no se trata de eso. Fuiste llamado para ser santo y sin mancha delante de Él. Preocupate para que el que te mire con agrado sea Dios y no los demás. ¿De qué te sirve que, lo voy a pasar en primera persona, de qué me sirve a mí que todos los que están acá crean que yo soy un tipo piadoso, santo, un hijo de Dios maravilloso, si delante de Dios no lo soy? ¿De qué me sirve? De nada. ¿De qué te sirve a vos que el que está al lado tuyo crea que sos lo que no sos? De nada. De nada. Fuiste llamado por Dios para ser santo y sin mancha, fuiste escogido por Él para ser así delante de Él. Alguna vez escuché una figura que probablemente algunos de ustedes también la han escuchado. Si tu vida fuera una actuación y vos fueras el actor de tu vida, hacé de cuenta que estás actuando para un solo espectador, para Dios. Si toda tu vida fuera una actuación, actúa
solamente para uno, para que el que está sentado ahí, que es Dios, te apruebe, para que Él se agrade de vos, no para que los demás se agraden de vos. Pablo en Gálatas dice, ¿sirvo a Dios o sirvo a los hombres? ¿Agrado a Dios o agrado a los hombres? Si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede servir a dos señores. Toda la Escritura dice eso. Viví tu vida para un solo espectador. Hacé todo para agradar a uno solo. Fuiste llamado para ser santo y sin mancha delante de Él, no de los demás. Si vivís de esa forma delante de Él, vas a vivir de esa forma delante de los demás. Y si los demás dicen algo negativo tuyo, ¿alguien de ustedes les gusta a todo el mundo? O sea, ¿le caen bien a todos ustedes? ¿Le caen bien a todos sus conocidos? No, ¿no? ¿Sí? No, acá parece... Todos tenemos gente que nos quiere, que les gustamos como somos, y gente que no les gustamos mucho. Todos. El problema no es ese. El problema es si lo que tienen para decir de nosotros es cierto o no es cierto. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas de Mateo? Capítulo 5, versículo 11, creo que es. Bienaventurado, lo que me acuerdo en Reina Valera 60. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y los maldigan, diciendo toda clase de males contra vosotros, mintiendo. ¿Cuál es la bienaventuranza? ¿Que hablen mal de nosotros? ¿Que nos peguen por todos lados? ¿Cuál es la palabra clave de ese versículo? La última, mintiendo. Si vos hiciste cualquier cosa y hablan mal de vos, no sos bienaventurado porque están diciendo la verdad. Si estafaste a alguien y dices, este tipo es un estafador, o sos un mal trabajador, y dices, este tipo es un mal trabajador, oh, qué bienaventurado soy, que están hablando mal de mí. No. Es bienaventurado cuando por causa de Cristo hablan mal de vos mintiendo, no diciendo la verdad. Entonces, volviendo al texto de Efesios, preocupate por lo que Dios piensa y dice de vos. No vivas tratando de agradar a nadie. Si lo agradás a Dios, es suficiente. Si por agradar a Dios desagradás a una persona, bienaventurado vas a ser. Porque es por causa de Cristo. ¿Sí? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice el versículo 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos de Dios, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Estos son textos por ahí un poquito difíciles si uno lo lee rápido, pero te animo a que cuando leas le metas foco y le metas atención y busques. En el versículo 5, y con esto vamos a terminar, dice el principio de la acción de Dios es el amor, ¿sí? Dice que nos predestinó. Bueno, esta palabrita es una palabrita un poco compleja, porque en la teología hay distintas posturas sobre el concepto de predestinación, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo con este tipo de doctrinas. Hay teólogos que estudian toda la vida un tema y no se ponen de acuerdo. Así que nosotros probablemente no nos pongamos de acuerdo acá en 5 minutos. Pero básicamente, algunos creen que fuimos predestinados con nombre y apellido, para decirlo de alguna manera, para ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Este hecho que Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo es a Omar, a Mica, a Ricardo, ¿sí? Y el concepto de predestinación tiene que ver con eso. Dios me eligió a mí para ser hijo de Dios. Hay otros que creen que el concepto de predestinación no es a la persona, sino a la acción o al hecho que haga la persona. Dios predestinó a todos los que creen en Cristo Jesús a ser salvos. ¿Sí? Entonces la predestinación no tiene que ver con la persona, sino con el hecho de creer. ¿Sí? Básicamente lo estoy explicando muy sencillamente y planamente, pero básicamente son las dos posturas que hay sobre esta palabra. Si usted
Hoy hablamos con los chicos de la Biblia y los comentarios bíblicos, todo. Bueno, según la Biblia de estudio que agarre o el comentario que agarre, te van a decir una cosa u otra. Eso tiene que ver con la postura teológica que pueda tener quien está haciendo el comentario. De todas maneras, para mí, en lo personal, cualquiera sea de las dos interpretaciones que uno le quiera dar, el punto ahí no es el de fondo. El punto es que Dios te escogió. En esto de la predestinación, en la primera idea de con nombre y apellido, entra un concepto de gracia irresistible que le dicen los teólogos, ¿sí? Eso quiere decir que no hay forma que alguien que fue predestinado a ser salvo se resista a la gracia, ¿sí? De alguna manera, en algún momento vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque fuiste predestinado para ser salvo, ¿sí? Todas las cosas tienen sus riesgos y sus puntos fuertes para mí. Los que creen esto pueden caer en el tema de, bueno, ¿para qué vas a predicar si la gente va a ser salva sí o sí? Si está destinado, Omar está destinado a ser salvo. No hace falta yo lo predique, de alguna forma él va a ser salvo en algún momento, ¿sí? Por el otro lado, pasa algo parecido con el tema de la salvación. Si la salvación se pierde o no se pierde. Si vos crees que la salvación no se pierde y vivís, hago la mía, total, ya soy salvo, no me voy a perder, no tiene nada que ver con lo que la palabra enseña, ¿sí? Entonces, las doctrinas o la teología, la palabra nos anima a poder dar cuenta de nuestra fe. Cuando vos digas, yo creo esto o aquello, eso que decís tiene que estar fundado en la palabra, ¿sí? No puede ser porque me parece, eso no es un fundamento bíblico, ¿sí? Lo que vos creés tiene que estar en la palabra. Ahora, como les digo, hay teólogos que estudian un mismo tema y no se ponen de acuerdo. Algunos creen que la salvación se pierde, otros creen que la salvación no se pierde. Creo que somos llamados a poder dar cuenta de nuestra fe, a poder decir, por la luz que yo tengo en la palabra, entiendo que, por ejemplo, la salvación no se pierde, y vivir coherentemente de acuerdo a lo que creo, ¿sí? Si vos crees que la salvación se pierde, no vas a estar todo el tiempo temeroso de, miré a esta chica, perdí la salvación. Vivirás acorde a lo que crees, y si crees que no se pierde, no vas a vivir en un libertinaje total porque la salvación no se pierde, porque no fuiste llamado a eso. ¿Se entiende, no? Un poco la idea. En esto de que fuimos predestinados, en el versículo 5, el punto es ¿para qué? Fuiste elegido, fuiste escogido, predestinado, para adopción, dice. Para adopción como hijos para sí. Dios te escogió para adoptarte como su propio hijo. El unigénito Hijo de Dios es Jesucristo. Pero después, Dios te escogió a vos para adoptarte como hijo. No sé si alguno de ustedes, o en la familia de alguno de ustedes, hay una situación de adopción. Cuando hay una situación de adopción legal, el adoptado pasa a tener nombre de la familia y pasa a tener los mismos derechos que el hijo. Si la familia tuviera un hijo y luego adopta uno, el hijo adoptado tiene los mismos beneficios que el hijo legítimo o nacido por vía natural. Bueno, esto hizo Dios con nosotros. Alfredito, Dios te adoptó como su hijo para Él. Él te quiere como su hijo. Y por eso dice la palabra que te hizo coheredero con Cristo. Porque los hijos heredan lo de los padres, ¿sí? Entonces Dios nos adopta como hijos y nos hizo heredero suyo y coheredero con Cristo. Con el unigénito hijo nos hizo coherederos, ¿sí? ¿Para qué te escogió? Para hacerte su hijo. Él te eligió como su hijo. Es como si nosotros estuviéramos en un orfanato y viene Dios y te dice, a vos te quiero llevar a mi familia, a vos te adopto como hijo. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Siempre todo, como les dije, mediante Cristo Jesús. Conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso. No porque vio en vos nada atractivo. Lamento si pego en tu ego. Pero Dios no nos escogió por nosotros. No nos escogió ni por cómo íbamos a ser,
ni si le gustábamos nuestra forma, nuestra altura, nuestra forma de ser, si éramos simpáticos, por el propio afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque quiso. Porque te ama, porque me ama. Por eso te escogió, por amor. No hay nada entre Dios y vos que no tenga que ver con lo que Él hizo por vos. Nosotros en el mejor de los casos respondemos al amor, como dijimos muchas veces. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero, ¿no? Nosotros en el mejor de los casos respondemos. Toda la bendición que hay de Dios para vos es en Cristo Jesús. ¿Sí? Todo lo que busques, buscarlo en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay bendición. Y disfrutá de esto maravilloso, de que Dios antes que forme el mundo te escogió para hacerte su hijo. Te ama tanto que te quiso llevar a su familia, que nos quiso llevar a su familia. Vamos a ver cuando avancemos en la carta que acá había cierta disputa entre los griegos, los cristianos griegos y los judíos, y los hebreos. Bueno, Efesios nos va a enseñar que Dios reconcilió a toda la creación en Él y a toda su iglesia en Él. Nosotros somos uno y podemos ser uno, no porque nos caigamos bien o porque nos parezcamos que somos toda gente fantástica. No somos todos fantásticos. No me levanten la mano, no somos todos fantásticos. Podemos ser uno porque en Cristo somos uno. Todo lo que tenemos va a ser en Cristo siempre. ¿Sí? Oro para que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en la mía con esta palabra. Para que Dios te dé las certezas que tu espíritu y tu alma están necesitando con la palabra. Todo lo que nosotros creemos tiene que estar acá. Hoy hablamos con los chicos. Nosotros sostenemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Eso quiere decir que todo lo que creemos está acá adentro. Si no está acá adentro, no lo creo. Después, bueno, podemos ver si creemos, entendemos exactamente lo mismo. Pero si no está acá adentro, no lo creo. Así que vamos a orar para que Dios trabaje en cada uno de nosotros de acuerdo a lo que Él quiere con esta palabra. Amén. Señor, nuestro buen Dios, te agradecemos por poder abrir tu palabra con libertad. Te agradecemos, Señor, porque vos decidiste revelarte a nosotros por amor, porque nos viniste a buscar, porque nos escogiste, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo. No lo entendemos, yo no lo entiendo, Señor, no lo entiendo. Pero te lo agradezco, porque me das la fe necesaria para poder creerlo. Señor, te pido que cada uno de nosotros pueda buscar tu bendición siempre en Cristo Jesús. Libranos de buscar cualquier bendición fuera de vos, Señor. Que bendigas a nuestras familias en Cristo Jesús. Te pido que complete, Señor, la familia de los que aquí estamos y todos te puedan conocer. Señor, ayúdanos a querer agradarte a vos y solamente a vos, a querer vivir de forma santa, de forma limpia, sin mancha, pero delante tuyo. Porque entendemos que nos salvaste para vivir la vida que soñaste para nosotros. Líbranos de querer agradar al hombre, a los demás. Que vivamos de tal forma que te agrademos a vos, Señor. Te bendecimos y te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.